Bueno, ingresamos en el programa número 10 y en esta oportunidad vamos a presentar imágenes en formato vertical, como ya lo puedes ver, que son del mismo estudio, o estuvimos haciendo hasta hoy formatos horizontales. Pero a esto lo tenemos hace unos años, y cuando hay que agregar información textual, escribir, se hace difícil horizontalmente, en una línea de tiempo. En cambio, si hay una columna vertebral o una columna central, es más fácil ir colocándole los datos, los estudios cronológicos, juntar los datos, porque es la manera de darse cuenta si una cosa está bien, está mal. Cuando el Señor habla de una cosa u otra, la manera de poder darse cuenta es así, ir registrando. Y de allí en más también uno entiende todo aquello que tiene que ver con lo que la profecía dice. Porque al estar ordenado uno tiene un panorama completo ante sus ojos de lo que hay. En este gráfico que está ahí viendo, es todo el tiempo del fin, lo que el profeta Daniel denominó el tiempo del fin, hasta la eternidad. Y la mayoría de las personas van a estar de acuerdo con esto, van a estar de acuerdo. La mayoría de los pastores, de los ministros, en un altísimo porcentaje entienden que esto es así. O sea, nadie se va a rasgar la vestidura por este gráfico. No es ningún misterio, simplemente es ordenarlo para que los hermanos que empiezan a estudiar se ubiquen mentalmente en tiempo y espacio y le quede más fácil ordenar los pensamientos y el entendimiento de las cosas que escuchan. O sea que en cuanto a esto, nadie va a tener alguna dificultad. Entonces, mientras vamos moviendo las imágenes, ahí está más grande, tomamos un espacio más chiquito para que se pueda ver mejor. Y mientras yo voy dialogando, van a ir cambiando las imágenes, que después en algún momento van a ser parte del estudio. Hoy lo que quiero hacer es una introducción, una charla de introducción. Entonces, ¿qué sucede? Si todos estamos de acuerdo en la situación, realmente es muy importante el entendimiento que hay dentro del cristianismo. La verdad que en este aspecto no hay problema en cuanto a la cronología general, pero hay un dato muy importante que en estos últimos años ha venido encontrando problemas. ¿Y problemas por qué? Problemas por falta de entendimiento en cuanto a la aplicación de lo que el Señor dice, y además de eso, por las revelaciones, las experiencias, los sueños y visiones de muchos hermanos en la iglesia que tienen cierta influencia dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Y entonces muchos, obviamente, van a caer en dudas o en confusión. Esto es natural que suceda. Es muy natural porque si tenía una posición tomada y surge un hermano o una hermana o un pastor que él dice algo distinto a una posición asumida, entonces presenta argumentos convincentes y hace una exposición hablando de distintos temas. Entonces uno puede temblarle la estantería por el hecho de que dice, y quizás si lo que me dijeron no era correcto, ¿cómo hago entonces para saber? Y ahí es donde comienzan ciertos problemas que hacen a una enorme dificultad para el que no tiene conocimiento cronológico y ordenado de la profecía bíblica. Ahí puedes ver
esta cronología hecha desde que comienza el tiempo del fin hasta la eternidad. Son algunos que otros datos que se pueden acomodar allí, numerados, pero lo fundamental de esto es que tú puedes ordenarte, porque el resto de las cosas ya se ubican totalmente solitas ahí. Y eso te permite por lo menos ubicarte en esas cosas. Pero en el tema que quiero mencionar, quiero volver a ese asunto y seguir recorriendo. Esta es la cronología, usted puede ver que se puede ubicar las cosas. Pero cuando se trata de revelaciones, experiencias, entendimiento o cuestiones de experiencia de alguna persona o de los implicados directamente en el tema, entonces hay cosas que pueden hacer temblar cualquier tipo de pensamiento, porque decir, uy, ¿y si yo estoy equivocado? ¿Y si yo estoy esperando algo que no va a ser así? Y viene la incertidumbre, viene un montón de cosas a la vida de la persona que obviamente lo hacen titubear. A cualquiera, le digo, a cualquiera. Si no está fundamentado en un estudio así como le estoy mostrando, que le permiten ver los eventos en su lugar cronológico y en la situación determinada por Dios. No se trata esto de una idea particular, sino de lo máximo en precisión que uno puede hacer de lo que el texto bíblico, de lo que Dios declaró y anunció, y de los que no dejó. Pero como siempre quiero aclarar, si usted quiere tener el mensaje correcto, va a tener que ir a la versión bíblica de Casiodoro de Reina 1569 o a la versión de Cipriano de Valera 1602 purificada, que venga de esa edición, de esa versión, porque las versiones bíblicas a partir del siglo XX y XXI son netamente corruptas. Y esto que lo digo no le sorprenda, porque es totalmente así. Entonces usted va a encontrar palabras, definiciones y cambio de cosas que le van a dar vuelta a cualquier cosa. ¿Por qué? Por los cambios hechos. ¿Y cómo sucedió eso? Brevemente quiero decírselo. Se tomaron dos Biblias que nunca se utilizó la Iglesia, nunca. Biblias corruptas, que tenían contenido corrupto, espurio, y con esas dos Biblias llamadas códex, para darle un peso de doctorado, ¿vio? El Códex Vaticano y el Códex Sinaítico. Y con estas dos Biblias corruptas se hizo la base textual griega en 1881, Westcott y Hort, y dejaron una base textual griega corrupta, de donde vienen todas las Biblias modernas desde el siglo XX hasta hoy. Entonces, si usted hoy tiene una Biblia que viene de ese texto base griego, usted puede tener cualquier cosa escrita ahí. Si usted quiere evitar ese problema que muchos tienen en ese sentido, y que yo, mientras se va hablando en el estudio, trato de decirle, mire, ahí no va, esto no es, pero es tanto que solamente es muy poquito lo que uno puede señalar. Es necesario tener esas versiones. Si fuese en inglés, es la King James 1611, de ahí debe venir la edición que usted tiene. Si no es de esa versión en inglés, o si no es de Casiodoro de Reina 1569, o de Cipriano de Valera 1602 purificada, exclusivamente de ese texto, no que le diga donde empieza la Biblia o en la tapa tal cosa, tiene que venir de ese texto. Si no viene de ese texto, viene de lo corrupto. Y ahí es donde comienzan todos los problemas. La serie de problemas que se encuentran hoy en la actualidad.
Y esta mala interpretación de las experiencias de muchos hermanos viene fortalecido por el texto que permite la confusión y viene permitido por ciertas cosas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel no cree en Jesús, no acepta a Jesús, no lo ha aceptado, ellos creen otra cosa. Y en lo que ellos hablan y dicen, ellos están esperando al anticristo la bestia. Y la élite ocultista mundial se lo va a dejar, se lo va a entregar. Cuando ellos hablan de a quién esperan, le están diciendo en voz de trueno que ellos van a recibir al anticristo, lo van a adorar y le van a dar el templo para que lo adoren ahí en Jerusalén cuando lo realicen. Así de terrible es la situación. Entonces le digo, volviendo sobre los gráficos, ahí tenemos la ampliación de un gráfico que es sobre el misterio de iniquidad, de cómo se viene desarrollando en el planeta Tierra, para que usted entienda distintas cosas, porque no es un solo gráfico con una sola línea, sino que uno tiene que ver la parte espiritual, la parte, digamos, histórica en muchos casos, o profética, y luego también tiene que ver otros aspectos en cuanto a la cronología. Por eso se demandan de distintos gráficos para hacer más fácil el entendimiento y la comprensión, aunque todo forma parte de un núcleo único, de una información general, pero si uno la fracciona va a entender mejor cada cosa y va a tener una mayor comprensión de todo. Y esa es esencialmente la idea de lo que estamos presentando. Entonces, volviendo sobre el tema que venía indicando, al tener experiencias, revelaciones, sueños, visiones, y tener palabras de ministros o del pueblo de Israel, de los judíos, de los israelitas, entonces uno puede caer en tremenda confusión y en una situación que le mueve el piso. Y por ese motivo, todo esto que estamos haciendo tiene como objetivo que usted se introduzca, usted visualmente viendo los gráficos, pueda por usted mismo darse cuenta de la situación. Y luego, viendo el texto correcto, en el caso nuestro, Casiodoro de Reina 1569, se pueda usted ir viendo lo concreto y lo real de cómo fue definido todo, y que es muy difícil entrar en la confusión que muchos han entrado y que han cambiado aquellas cosas que el Señor ha declarado. Y si uno no lo puede entender porque le queda muy difícil lo que está escrito, tienen que entenderlo por la cronología o entenderlo juntando la información visual, porque ahí te permite ver y comprender perfectamente. Y sobre ese tema es que quiero comenzar en el próximo programa a desarrollar ese tema, punto a punto, señal a señal, para que se pueda comprender todo el estudio y también esta situación que se da en estos tiempos, que hace necesaria una aclaración como de lo que estoy hablando y mencionando. Entonces, hay hermanos que ellos hablan de cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, la trasladación de la iglesia. En el último programa he dicho que el Evangelio, cuando lo he dicho, lo he demostrado del texto bíblico de la palabra de Dios, era un misterio, que hasta que Jesús no resucitara de entre los muertos no quedaba confirmado, por lo cual Dios no entregó estas cosas abiertamente, y aunque la base de todo esto la reveló a los profetas hebreos, dejó claramente por escrito, ellos no entendían estas cosas, y no le era dado a entender a nadie, tampoco
en la generación de Jesús, hasta que todo fue consumado, y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, de ahí en más el Espíritu Santo entregó este misterio, el misterio de la Iglesia, el secreto de la Iglesia, la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra, que era un secreto en Dios porque nadie esperaba eso. Los apóstoles, cuando fueron a predicar, enviados por el Señor, ellos entendieron que era la predicación para Israel, para el pueblo elegido, hasta que ellos lo acepten y bueno, lo consagren rey a Jesús y comenzaba el reinado. Ellos tenían ideas de ciertas cosas que no eran ninguna revelación. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era el Evangelio, la predicación del Evangelio, 2000 años del Evangelio sobre la tierra, y luego de eso recién se iban a cumplir las otras cosas mencionadas por el Señor como la implantación del reino milenial. Todas estas cosas eran un secreto. El Evangelio era un misterio. Y hasta la resurrección de Jesús nadie podía entender esto. Todos esperaban el reino. Ahora sucede que Jesús lo comisiona para enviarlo a todas las naciones, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, y que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que en mí creen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y aún así todos, la gran parte de los apóstoles no entendió la situación. El Señor ascendió al cielo, vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo a la iglesia, y luego de eso, el apóstol Pablo, luego de su conversión, él fue escogido para los gentiles. Entonces, sabiendo que la gran mayoría de la iglesia iba a ser gentil, el Señor le reveló a Pablo los asuntos del arrebatamiento de la iglesia, de la trasladación al reino de los cielos, de la cronología de los hechos, al apóstol Pablo. Pero aún así, teniendo la cronología, viendo los hechos y las declaraciones de Dios, muchos se han confundido. Entiendo que haya hermanos, hermanas, que se confundan por no tener un estudio cronológico que le demuestra perfectamente todo lo que va a suceder. Y entonces es muy fácil la confusión. Los entiendo. A ninguno de ellos, con lo que estoy diciendo, voy a hacer, pretendo de ningún modo desacreditar nada de su experiencia, de su revelación, de los sueños, de las visiones, absolutamente nada. El propósito no es ese. El propósito es demostrar realmente que ellos, cuando hablan de que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación, no solamente están utilizando mal los términos que define iglesia y hasta dónde llega, sino que confunden la experiencia, porque la persecución que están sufriendo, creen ellos que es a la iglesia, pues ellos están viviendo la semana 70 de Daniel. Y la realidad es que en la semana 70 de Daniel no existe iglesia de Jesús el Cristo. No hay más iglesia de Jesús el Cristo. Ellos, y la experiencia que tienen regularmente es porque se quedaron, no se fueron en el arrebatamiento. Y como consecuencia de eso van a ser perseguidos desde el primer día después del arrebatamiento. Eso lo van a entender bien, no van a tener la confusión de hoy. Pero ya no hay nadie que se ha levantado. Entonces eso hay que entenderlo claramente. Los que van a estar ahí es, como dice perfectamente la Escritura, los que tienen el testimonio de Jesús. Y le quiero dirigirme directamente a los hermanos que tienen experiencias. Qué dramático va a ser para usted si se queda,
cuando se dé cuenta que la iglesia se fue y usted se quedó por su fe. Vio que Jesús dijo que conforme a tu fe te sea hecho. Como usted cree que la iglesia va a estar en ese gráfico que estamos mirando ahí, la semana 70 de Daniel, en los primeros 7 años del Apocalipsis, eso a grandes rasgos, en donde van a estar a la izquierda, usted puede ver en celeste, los 2 testigos de Dios, Apocalipsis 11, que ahí tiene cómo se denominan, y los 144.000 sellados de Israel. En esto consiste la obra de Dios en esos días. Y usted, que esté ahí, de la iglesia, no va a tener nada que hacer ahí. Solamente huir y escaparse y ocultarse en donde pueda que no lo encuentren. Y le doy un consejo y le digo, lo único que le quedaría irse a Israel, si lo dejan entrar, e irse con un grupo de judíos que no son ni sionistas, no son talmúdicos cabalistas, no lo son, solamente creen en la ley de Moisés y que ellos se están preparando ahora con alimento, con agua, para que cuando aparezca este hombre de pecado, ellos tengan un tiempo de resguardo. ¿Y sabe una cosa? No solamente que van a ser protegidos y guardados, sino que el Señor también le va a dar todo lo que necesiten allí. Porque ese es el remanente fiel de Israel. No son los sionistas, no son los judíos talmúdicos cabalistas, no es Chabad Lubavitch, no olvides eso, son todos satanistas. Esos son luciferianos, esos adoran a Satanás. No son los Rothschild, no olvídese, son todos satanistas. Este minúsculo grupo que cree solo en la ley de Moisés y en las Escrituras, ese grupo Dios va a preservar para que entren al reino milenial. Ese es el remanente fiel de Dios. El resto lo están esperando al anticristo, lo van a recibir, lo van a adorar, etc. Y en esta semana, vio de 7 años, 0, izquierda, al medio 3 años y 6 meses, y luego indica 7 años donde termina. No va a estar ninguna iglesia de Jesús el Cristo. Ninguna. Van a estar los infieles, los que el Señor le da conforme a su fe, ya como no cree que la iglesia se va a ir antes de esto, debió del 0, donde indica el 0 en el gráfico un poquito más al lado, ahí se va la iglesia. Pero como ellos no creen, ellos dicen se va a ir a la mitad de la semana o quizás se vaya en la última trompeta acá, y entiende cosas que no corresponden, el Señor por ahí le permita quedarse para que lo disfrute. Pero desde el minuto 0, ¿sabe qué va a pasar? Ya los que se quedaron de la iglesia, porque ya no hay más iglesia, estoy hablando de iglesia fiel, no hay más. Van a tener el testimonio de Jesús, lo que por su fe se quedaron. El pecado es creer que en otro momento es el arrebatamiento, pero y se quede. El Señor solamente lo sabe. Y se van a quedar aquellos que están en pecado de una u otra manera. Entonces, pero ya no hay iglesia ahí de Jesús. Ahí hay solo quien tiene el testimonio de Jesús, como lo dice en Apocalipsis 12. Verso, si no me equivoco, 17. Pero es el último versículo del capítulo ese, en donde dice que Satanás, como no pudo destruir al remanente fiel de Israel, a este grupo que sigue la ley de Moisés solamente, a ese único grupo, y trató de destruir. ¿Sabe quién es el dragón que trata de destruir a ese grupo? Los judíos ocultistas de la Chabad Lubavitch, de donde es Donald Trump, de donde es Javier Milei y otros. Esos son los judíos ortodoxos, los judíos talmúdicos cabalistas, todo eso están esperando al anticristo. Y por orden del anticristo van a tratar de destruirlo, al remanente, pero de Israel, a este grupo que solamente sigue los profetas y la ley de Moisés y nada más. Dios lo va a guardar, este grupo que esperaron en él siempre. Van a ser protegidos, totalmente. Y el resto, el que los persigue, el dragón que de su boca, esos son los judíos ocultistas.
Confíe nomás en cualquier judío usted hoy. Hay solamente un grupo minúsculo, minoritario de 5% o 10% como mucho, en Israel, que están guardando lo que Dios quiere. El resto son la mayoría todo ocultista, masón, Illuminati, etc. Ese remanente de Israel a los 3 años huye cuando viene la persecución religiosa. A los 3 años comienza el reino del anticristo y comienza del anticristo la bestia, el cuerno pequeño, etc. Para Jabal Lubavitch de Milei y de Trump es Jesús, es el anticristo. Y para los ortodoxos también. Para los judíos talmúdicos cabalistas también, pues ellos practican hechicería, brujería y todas esas cuestiones. Así que para ellos, él es el Mesías que esperaban. Lo van a adorar, lo van a servir, etc. Así que entienda las cosas como son. En este periodo no hay iglesia de Jesús, ya no hay. Solamente los que se quedaron por su fe, ahí, pueden quedarse ahí, y los que se quedaron por pecado, ahí. Y eso comienzan a ser perseguidos y llevados a campo de concentración al mejor estilo nazi, desde el primer día. Y no voy a hablar en este momento de esos temas, de los campos de concentración y lo que le va a pasar, sino lo voy a hablar en el orden cronológico cuando llegue el momento. Porque esta mención que estoy haciendo simplemente es a medida que le voy mostrando los gráficos como introducción a la etapa del tiempo del fin, que vamos a comenzar a hablar, que comenzó en 1948, con el renacimiento del Estado de Israel, y de allí todos los puntos que el Señor entregó para que nosotros entendamos en dónde estamos. Y la iglesia, le quiero decir a todos los hermanos, que cuando termine la dispensación de la iglesia, porque la dispensación de la iglesia no entra en la semana 70 de Daniel, ese es un absoluto error. Ahora, ¿por qué dicen a la final trompeta que dice el Apocalipsis? ¿Por qué lo asocian a la trompeta que dice el apóstol Pablo en primero a los Tesalonicenses? ¿Por qué habla de una final trompeta? ¿Y usted qué cree? ¿Que las obras del Evangelio no tienen trompetas? Pablo ahí lo mencionó. Y si dice la final trompeta, quiere decir que cada periodo del Evangelio, de acuerdo a lo que Dios determinó en el cielo, hay toque de trompeta. Y ese toque de trompeta es cuando se termina la dispensación de la iglesia y es llevada al cielo. ¿Y sabe una cosa? Eso no ocurre dentro de la semana 70 de Daniel. Eso no ocurre en los primeros 7 años del Apocalipsis. Eso ocurre previamente a eso. Eso puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses antes, o puede ser 1 semana, 15 días, el Señor lo sabe. Pero es ahí pegado al inicio de la semana 70 de Daniel y del Apocalipsis de Juan, porque los primeros 7 años del Apocalipsis de Juan es la semana 70 de Daniel. Ahora yo le hago a usted una pregunta así mental, intelectual, espiritual, si usted quiere, teológica, si le gusta de esa manera. Dios determinó 70 semanas proféticas sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre esa santa ciudad y sobre el pueblo de Israel. Cuando Dios determinó eso, ¿existía iglesia? Responda. Cuando Dios habló de las 70 semanas que determinó sobre Israel, ¿existía iglesia? No existía iglesia, porque esas 70 semanas son determinadas sobre el pueblo de Israel solamente. Ahí en el gráfico que usted está viendo, ahí usted puede ver que tenemos semana 69, luego viene el Evangelio y luego viene la semana 70. Pero el Evangelio no entra en la semana 60, en la semana 70, perdón, ni entra en la semana 69. El Evangelio es un paréntesis. Empezó en Pentecostés, termina con el arrebatamiento. Y le digo más. La iglesia se va antes de la semana 70 porque está determinada sobre Israel.
No tiene nada que hacer ahí la iglesia. Los primeros 3 años y medio están los 2 testigos de Dios, Elías y el profeta, y la obra de los 144.000 sellados. En los segundos 3 años y medio está el reino del anticristo, el cuerno pequeño, y la gran tribulación que marchan de la mano. Todo esto lo vamos a hablar en detalles durante el transcurso cronológico de esta etapa, porque ya estamos cerquita en cuanto a hablar de esos temas. Estamos cerquita en años, podemos decir, porque ya hablamos prácticamente 2.500 años sobre el tramo de... Ahora nos queda el último 50 años, pero en esos 50 años hay más que en todo el resto. El Evangelio y la Iglesia, porque el Evangelio no es sin la Iglesia y la Iglesia no es sin el Evangelio, son un paréntesis. No tiene ni un segundo dentro de la semana 70 de Daniel, ni un segundo en la semana 69. Y si el apóstol Pablo dice que la iglesia va a ser arrebatada, ¿en dónde va a ser arrebatada? En el último momento de la misma dispensación del periodo de la iglesia. Cuando ocurre el arrebatamiento, terminó el Evangelio. Por eso en la semana 70, Apocalipsis 12, el dragón persigue a los que tienen el testimonio. No dice a la iglesia, porque no hay iglesia ya de Jesús ahí. No se confunda con el Vaticano, porque nunca fue iglesia de Jesús. El cristianismo que ellos profesan es el cristianismo del anticristo, la bestia, para el cual ellos trabajan. Así que téngalo bien claro y presente. Si usted comprendió mal esta situación, ore a Dios, pregúntele. Pero acá usted puede ver cómo en este gráfico está todo separado y así lo determinó Dios, no yo, ni nosotros. El Señor lo determinó. Y la iglesia se va al final, la trompeta suena y luego viene la semana 70. Y en esa semana 70 no hay participación de la iglesia. El Evangelio no tiene parte ahí. Se terminó la buenas nuevas. Esto es una restauración de Israel. Se restaura el templo, el culto, que el anticristo, la bestia, que ellos esperan que es judío también, lo va a profanar, se va a proclamar Dios después de los 3 años y medio. Cuando termine el ministerio de los 2 testigos, Elías y el profeta, ahí recién comienza el reino y el bueno. Cuando suene la final trompeta del Apocalipsis, ni siquiera suena en la semana 70, suena después de la semana 70. ¿Y es para qué? Terminaron los juicios. Jesús desciende a implantar el reino de Dios, no a buscar una iglesia, porque ya la buscó hace 7 años antes. Y cuando en los evangelios se menciona que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y entonces todas las naciones lamentarán, ¿qué pasa ahí? Ahí lo están viendo. El arrebatamiento no lo va a ver nadie. ¿No se da cuenta que son cosas distintas? Y cuando lleguemos en este estudio cronológico, le vamos a mostrar cómo está revelado en la profecía cada detalle de lo que Jesús va a hacer ese día. Y en ese día Él no viene a ninguna iglesia, pues la iglesia ya se la llevó hace más de 7 años. 7 años y 2 meses como mínimo. Ya se la llevó. Él viene con la iglesia que desciende glorificada del cielo a implantar el reino milenial, a cumplir las promesas de Israel de los 1000 años del reino de Dios, lo que vio el profeta Daniel en las 70 semanas al final de la revelación de las 4 bestias, capítulo 7, la 4ª bestia, el Imperio Romano. Después seguiremos hablando de eso porque es parte de la cronología. En este momento nosotros estamos viendo este gráfico que quedó ahí demorado en pantalla, donde dice rapto y trasladación de la iglesia en el Evangelio de Jesús. Nosotros estamos ahí, esperando que suene la trompeta nada más. Y se va a la iglesia, y los que tuvieron la fe que iban a estar en la semana 70, por ahí Dios le concede el honor. Le concede ese honor y que lo van a disfrutar. Sin Dios, sin Espíritu Santo, con su propia fuerza, sálvese quien pueda. Esa es la verdad.
Pero hay quienes enseñan cosas que no corresponden, no lo explican como corresponde, y yo solamente he querido en este momento hacer una introducción, nada más. En el próximo programa lo que voy a hacer es ir cronológicamente ordenado, hablando de las cosas que van a suceder, que son sumamente importantes, que usted la conozca como corresponde, para que de esa manera sepa y entienda perfectamente que la iglesia no está ni un segundo en la semana 70 de Daniel. La iglesia no va a conocer lo que es la gran tribulación, ni lo va a conocer a Elías, ni al profeta, ni a los 144.000 sellados. La iglesia fiel se va antes. Los desobedientes y los que creen que van a estar ahí por el Señor se lo conceda, se lo van a conocer. Pero la iglesia fiel no. Eso entiéndalo correctamente. Y sobre todos estos detalles vamos a ir hablando. Ahora se pone, de aquí en más, mucho más interesante que antes, por el sentido de que esto ya atañe a todo nuestro tiempo, nuestra vida, todos lo podemos. ¿Y qué dijo Jesús de esto nuestro día? Cuando veáis, ni siquiera te pide fe, cuando veáis esto, tiene que saber que está todo a las puertas. Pero usted tiene que ubicar de qué habla Jesús. Se habla del arrebatamiento de la iglesia, 7 años infracción antes de que Él descienda por segunda vez a implantar el reino de Dios. No cuando viene a buscar a la iglesia, pero esos temas los vamos a hablar tranquilo en los próximos programas. Quería que vean los gráficos, darle esta charla y decirle a los hermanos que creen que van a estar en la semana 70, van a estar por su fe. El Señor no quiere que estén ahí, se los quiere llevar en el arrebatamiento antes. Ahora, si usted cree así, probablemente lo deje para que usted viva esa experiencia. No se la recomiendo. Ahora, los que el Señor no le dio experiencia ni revelaciones y creen eso, pueden llegar a quedarse por su fe también ahí. La realidad es que el arrebatamiento va a suceder antes de la semana 70. La trompeta es la trompeta del fin de los actos de Dios con la iglesia y la dispensación de la iglesia, y cuando suene la última trompeta de la iglesia y para la iglesia se va. Y la otra trompeta del Apocalipsis es el final de los juicios de la semana 70, nada más que eso. Pero muchos han traído confusión y solo el Espíritu Santo lo puede librar de esos problemas. Pondremos nuestro granito de arena para que usted pueda tomar una decisión correcta. Jesús lleva a la iglesia antes de que se inicie la semana 70. Esa es la verdad. Bueno, en la próxima audición, próximo video, continuamos con todos ustedes. Dios bendiga a todos y hasta entonces.